Alma Lamien, Aymari. estamos aquí reunidas en este tragún para conversar un poco sobre su trayectoria literaria y sobre todo sobre su último libro, Catrilet. Para comenzar quisiera comentarle que estuve revisando, yo leí hace mucho tiempo el Gualinto, y Gualinto tiene dos ediciones. Una primera es bilingüe, ¿no es cierto?, Mapudungún español, y su segunda edición es trilingüe, Mapudungún español e inglés. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es su relación con las lenguas, con las traducciones, con el Mapudungún. Desde pequeña yo escuché hablar a mi padre con mi abuela el Mapudungún, desde niña. Pero cuando yo hablaba con mi padre o con mi abuela, ellos siempre me respondían en Wincadungún. Nunca me hablaron en nuestra lengua madre. No nos enseñó a nosotros el Mapudungún por la sencilla razón de que, quizás no una sencilla razón, sino que por una fuerte razón, de que cuando él era niño, tenía 12 años, lo mandaron al colegio. Y en el colegio el profesor le castigaba a él y a los otros compañeros cuando los escuchaban hablar en su lengua. Y él contaba que les hacía colocar las dos manos sobre el pupitre y con una varilla de membrillo, que son esas como látigo, se las dejaba caer por cada palabra que el profesor escuchaba en Mapudungún. Entonces mi padre, por una forma de resguardar nuestra integridad, a ninguno de sus hijos le enseñó el Mapudungún. Sin embargo, cuando yo empecé a escribir y cuando sentí la necesidad de poder hacer que mi poesía también sea en mi lengua madre, no por el hecho ni el afán de que alguien me lo dijera o me recordaran esta historia, no, sino que lo hice a conciencia porque siempre en mi casa y mis padres me decían que yo era mapuche y yo sabía desde niña que tenía una lengua diferente. Entonces siempre me dije que si alguna vez yo publicaba algún libro tenía que ser necesariamente también en mi lengua madre. Así que me asesoré, busqué a una persona, la Clarita Antinao, que es una gran profesora y lingüista, y ella me hizo las traducciones de mi lengua, de mis poemas a mi lengua madre. Ella también fue mi profesora durante 6 años. Aún sigo aprendiendo el Mapudungún, lo entiendo el 70% y yo creo que lo hablo entre el 40 y el 50%. Pero mi aprendizaje no radica en quedarme ahí con este 50 ni por ciento, sino que me gustaría algún día poder hablarlo fluidamente. Y respecto, por ejemplo, del inglés, ¿cuál es su interés, su intención de aumentar, digamos, las lenguas en las cuales su poesía se Claro, puede leer? sí, posteriormente, cuando ya empecé a hacerme, entre comillas, media conocida acá en el medio, me empezaron a llegar muchas invitaciones, principalmente de Estados Unidos. Cuando fui la primera vez llevé el libro bilingüe, entonces las universidades me dijeron que podía hacerlo trilingüe, entonces yo dije, ¿por qué no para el mercado norteamericano? Entonces se me dio la oportunidad de poderlo hacer en trilingüe. También me asesoré con una persona experta con una Alison Ramay, que ella es profesora de la Católica y además hace varias traducciones, no solamente de poesía, sino que de documentos, artículos y todo eso. Y ella fue la que me hizo la traducción del inglés, pero lo hice por eso, por la necesidad de que allá en Estados Unidos se conozca a través de su propia lengua lo que yo estaba diciendo en mis textos. Cuando yo escribía poesía, yo nunca jamás no sabía qué era poesía. Era muy, muy niña y después cuando ya empecé a escribir más fuerte, tampoco yo pensé que iba a publicar un libro. Las cosas se me fueron dando muy de a poco e incluso cuando yo publiqué los primeros poemas yo tampoco decía que era poeta. Yo decía, escribo, nada más. Vi que a través de la poesía yo llegaba a mucha gente y vi también que era de interés mi poesía.
me fui dando cuenta de que lo que yo estaba haciendo le gustaba a la gente, porque mis libros los vendía y todavía los sigo vendiendo, afortunadamente, en un país que casi no lee. Entonces, en mi familia, a través de la oralidad, existen todavía muchas historias, muchos cuentos, muchos relatos. Entonces, para que no se mueran conmigo, lo único que yo hice fue, lo estoy dando a conocer esos relatos, pero yo también ahora me doy cuenta que esos relatos, como yo los digo, tienen mucha poesía, porque se nota que viene de la mano de una poeta en los textos. Entonces, esa forma de narrar también le gustaba a la gente. Y si bien es cierto, mi libro Gualinto tuvo mucho auge, los otros que han venido también. Y es porque cuando yo escribo no puedo soltar a la poeta. Entonces yo creo que esa fusión entre narrador y poeta es la que está como descubriendo a la gente o le está gustando a la gente. ¿Usted se siente parte de un movimiento de poetas mujeres mapuches? ¿Se tiene alguna relación con las otras poetas mujeres mapuches que han sido vistas en algún momento, o desde hace algún tiempo, como un grupo, digamos, si bien diverso, pero sí como... ¿Usted cree que hay un movimiento de poetas, escritoras mapuches, mujeres? Yo creo que no sé si es movimiento, pero yo creo que es una fuerza de colocar, de posesionar a la mujer también mapuche en la literatura. Yo hice una antología que se llama Bailando en la Memoria, donde hice un viaje al sur y encontré a 7 mujeres poetas mapuche. Después 3 años y volví a hacer la misma antología y encontré a 14 mujeres poetas. Y ahora yo creo que deben haber unas 30 mujeres que escriben. Pero en el fondo todos teníamos la misma fuerza, que era de denunciar o dar a conocer cada una más que su intimidad, sino que su mundo mapuche, porque todos tenemos, para mí cada mapuche tiene un mundo diferente y cada uno es particular. Y si cada mapuche pudiera contar de alguna manera su vida, tiene una parte muy importante e histórica que contar. Y respecto de la situación actual de las mujeres dentro de nuestro pueblo, ¿cómo ve usted esa situación? Yo creo que no solamente el pueblo mapuche, sino que también el chileno, que acuérdate que hace 50, más o menos 50 años nomás, la ley del que el patrón tenía que ir a probar a la mocita cuando se casaba, se abolió, no hace mucho. Entonces yo creo que de a poco, no es que se haya ido empoderando, como dicen algunas personas, sino que el miedo lo van perdiendo, nada más. Y el miedo se va perdiendo con el conocimiento, porque las mujeres antiguamente no leían, no iban a la escuela, no votaban, no tenían voz. Entonces ahora lo que está haciendo, yo creo que a través de la lectura principalmente, y del conocimiento que las mujeres van adquiriendo no solamente en el pueblo mapuche, es que van teniendo voz y van teniendo opinión. No es que seamos más ni superiores a los hombres, somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas condiciones de vida. También, y respecto, leí que está preparando un nuevo libro. Varios. Leí sobre el Cuyine Peo. Quisiera saber si nos podría adelantar algo de este nuevo trabajo. El Cuyine Peo es un libro de cuentos de animales. Es muy característico en el pueblo mapuche que a la orilla del fogón antiguamente se podían contar estas historias de animales, donde los animales toman el rol de personajes principales y que tienen vida propia, una mente, muchas veces más claras que la del humano. Y entonces tengo alrededor de 6 cuentos escritos del puma, de caballos, de ovejas, de gallinas,
pero todo con la visión de los pueblos originarios, porque esa es la única visión que tengo, contada desde esa mirada. Entonces, eso quiero darlo a conocer y quiero hacerlo además que sea con dibujos, algo que sea una cosa ya no tanto como para las personas mayores, sino que también llegue a los niños más o menos desde séptimo, octavo, primero medio. Entonces eso quiero hacer más o menos para la adolescencia. Pasa un poco más de un año de su permanencia en la Academia Chilena de la Lengua. Quería saber cómo evalúa usted su permanencia allí. Cuando me nombraron miembro, yo no sabía en realidad lo que yo podía ir a hacer allá. Entonces yo decía, Academia Chilena de la Lengua. Bueno, yo sabía que teníamos una lengua chilensis, que no es que era algo que venía derivado del castellano. Entonces, que son dos lenguas diferentes, sí, claro, y muy diferentes. Entonces, ahí la fui entendiendo más, y cuando llegué a la primera reunión decía, ¿cuál va a ser mi rol? ¿Cuál va a ser mi trabajo? Y ahora yo sé cuál es mi rol y cuál es mi trabajo. También meter el mapudungún a la lengua chilense, no castellana, porque jamás va a irse a otras latitudes, sino que primero yo les dije a los académicos que ellos hablaban el mapudungún y no tenían idea. Entonces me preguntaron por qué, y les empecé a demostrar, les dije muchas palabras del mapudungún, y no solamente del mapudungún, sino que de otras lenguas originarias que ellos hablaban, y ellos no tenían idea que venía del mapudungún. Y también les dije que, por ejemplo, hay algunas aberraciones, como el cawín, por ejemplo, que no es andar desprestigiando a otra persona, sino que cawín es fiesta. Entonces esas cosas hay que arreglarlas, y hay que arreglarlas desde allá, porque lo que sale de allá, de la academia, se va a los colegios, universidades, se va a la educación. Y el mapudungún, si sale de allá, va a abarcar esas áreas. No es lo mismo que un libro que yo escriba en mapudungún, no lo va a leer todos los estudiantes de Chile. En cambio, si se va a la academia, lo van a leer todos los estudiantes de Chile. Esa es la gran diferencia. El mapudungún va a entrar a la academia en un evento que estamos realizando el 5 de octubre, donde van a ir los lingüistas a mostrar su punto de vista sobre el mapudungún. Y después voy a saber qué van a opinar los académicos sobre este encuentro. Queremos participar. Sí, y también para el próximo año les presenté ya el proyecto de que quiero llevar a los poetas mapuches a recitar a la academia. Tampoco nunca han ido. En 130 años fui la primera mujer mapuche en entrar a la academia, en 130 años. Nos estamos tomando la academia. Entonces eso... Le agradezco mucho. Bueno. Pero que nos encontremos en otras instancias de lectura, de poesía, de cultura mapuche. Ya, creo que ya.